Muy buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ahora que lo pienso. Bueno, uno de los temas principales de actualidad y de preocupación de toda la ciudadanía y también seguramente de nuestra teleaudiencia tiene que ver con la economía. Hoy vamos a hablar centralmente de eso en el programa, de lo macro y de lo micro, porque ustedes saben que esta semana se aguarda con expectativa el conocimiento de las estadísticas oficiales del INDEC, de los índices de inflación del último mes, la medición del mes de abril. Se estima en el cálculo que puede llegar a haber una leve baja con respecto al mes pasado, lo cual sería un alivio, una buena noticia, pero igual el índice va a seguir siendo muy alto. Algunos estiman que va a estar rondando el 6%, lo cual realmente hace que las proyecciones anuales sean inquietantes y muy por encima de lo que estaba previsto originalmente. Esto indudablemente afecta a toda la actividad económica, a la inversión, a la producción, al comercio. Y con respecto a esto también hablaremos, les decía, a nivel micro con integrantes de UCOES, la Unión de Comerciantes Esperancinos, que están trabajando, tratando de auxiliar al comercio local en diversas cuestiones y aristas. También vamos a estar charlando en instante nada más con el contador Pablo Olivares, que es economista, docente, consultor, acerca de lo que decíamos, la macroeconomía y las perspectivas para los próximos meses. Hoy el comercio local, las preocupaciones son de lo más variadas, el precio de los insumos, la falta, nos decían muchos comerciantes, de precios de referencia. Creo que hoy la preocupación, más que en las ventas y en la cobranza, está puesta también en mantener el stock, en no descapitalizarse, no perder stock de mercaderías, porque eso complica y mucho a todo el comercio local. Así que de todo esto estaremos hablando en detalle en el programa de esta noche. También vamos a tener un paréntesis, un breve interpaz en el medio para poder conversar, como hacemos habitualmente en nuestro micro mensual de historia, con el profesor Roberto Leonardi. Hoy vamos a charlar de una figura atrapante, pero también polémica de la historia argentina, como es Domingo Faustino Sarmiento, el padre de la escuela pública, el presidente que más hizo en la historia de nuestro país por la educación, pero en los últimos años ciertas miradas de revisionismo histórico por allí han encontrado otros claroscuros en la figura antes inmaculada de Sarmiento, así que vamos a estar hablando un poco de todo eso también esta noche en nuestro programa. No se vayan, que hay mucho para compartir después de los auspicios. Nuevo Banco de Santa Fe, acá, para vos. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo. Yerubá, Sociedad Anónima. Detrás de cada propiedad existe un proyecto de vida y late un sueño. Bancho Inmobiliaria. Boco Automotores. AMSAFE, una lucha por la educación de calidad y para todos. Centro de Empleados de Comercio de Esperanza. Un gremio comprometido con su gente. rubenpirola.com y recibí las novedades del senador en tu mail. JK Kilgelman Supermercados, mejor y más barato. Casa Engler, distribuidor oficial. Facchini Revestimientos. Aufran 780. Work Química, una empresa confiable en armonía con el medio ambiente. Grupo BS y Previn SRL.
Sumate a UCOES, la movida de los comercios de la ciudad. Sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe, unidos y en marcha. Bueno, lo que anunciamos para hablar de la macroeconomía, de las perspectivas en el corto, mediano y largo plazo, estamos en contacto con el contador Pablo Olivares, que es economista, docente, consultor político. Pablo, buenas noches, un gusto dialogar contigo. Vamos a ver si solucionamos el problema de audio, no lo estamos escuchando al contador Olivares. A ver los compañeros si podemos. Te saludo de nuevo, Pablo, ¿me escuchas bien? Bueno, enseguida vamos a restablecer la comunicación, el contacto. Decíamos que estamos en una semana clave en lo que atañe a la política macroeconómica del gobierno. Por un lado, fuertes embestidas que tienen que ver con el plano político interno del oficialismo hacia el ministro de Economía, Guzmán, que bueno, por el momento cuenta con todo el apoyo del presidente, pero realmente es complicado en un contexto de crisis y de inestabilidad económica como el que estamos viviendo. Además, tener al frente de la cartera económica a una persona, a un funcionario que, bueno, que no goza de todo el apoyo del propio oficialismo. Decía también que se aguarda esta semana los datos oficiales del INDEC con respecto a la inflación del último mes, las mediciones de abril. Hay expectativas en ese sentido de lograr una mejora con respecto al mes anterior, pero de todas maneras se presume y se prevé que el número va a continuar siendo alto. Vamos a ordenarnos con los compañeros. Si tenemos inconvenientes con la comunicación con Pablo Olivares, podemos adelantar y compartir, si ustedes lo disponen, el micro de historia con el profesor Roberto Leonardi, charlando sobre Domingo Faustino Sarmiento, o bien establecemos el contacto con Pablo Olivares. Me dicen los compañeros cómo continuamos. ¿Sí? ¿Vamos con el micro de historia entonces? Adelante. Bueno, una de las propuestas que hemos tenido para nuestra teleaudiencia en esta temporada 2022 ha sido la de compartir con el profesor Roberto Leonardi estos micros de historia que han tenido muy buena aceptación. Y hoy vamos a hablar de una figura importante, polémica de la historia de Argentina, como es Domingo Faustino Sarmiento. Primera pregunta, Roberto, ¿crees que el revisionismo histórico ha ido ensombreciendo un poco la figura de Sarmiento? No, para nada. Sarmiento es Sarmiento y es constructor de Estado. Y no creo que... y menos en estas épocas, ¿no? En un periodo de gran conflictividad política, por allá en el siglo pasado, en los 50, 60, 70, bueno, hubo una tendencia marcadamente revisionista, inclusive en lugares, en pequeñas localidades como Esperanza, había un movimiento ligado a la mazorca, que de alguna manera recuerdo, como conversábamos anteriormente, una anécdota que para mí fue realmente impactante. Yo era un chico de 9 años, siempre fui alumno de la escuela normal, producto de Domingo, y cómo en aquel momento, estoy hablando de años 1964-65 para que se ubique, nos ubiquemos un poco, la escuela normal era atacada por estos grupos, Movimiento Nacional Tacuara, y yo recuerdo, yo era un niño, no tenía idea de lo que sucedía, pero toda la escuela alquitranada, las paredes, el busto de Sarmiento, etcétera, ¿no? Bueno, la labor educativa de Sarmiento es inconmensurable, pero nunca viene mal, aunque es conocida, recordar algunos datos. ¿Qué podrías así subrayar como para el público en este momento? Mira, yo te voy a contar una anécdota, ¿no? Que por allí está. Yo no soy historiador, pero soy curioso. Él era de una familia realmente humilde, modesta, y una tía le dio trabajo en una tienda, en un almacén diríamos hoy, y vendía yerba, etcétera, ¿no? Cuando era muy pequeño. Y leía de memoria inclusive la historia de Grecia y la historia de Roma. Hoy los alumnos no pueden pasar 3 páginas y en el trabajo 3 páginas de una fotocopia, y Sarmiento, esto ya lo perfila como no un futuro estadista, un tipo curioso, un aventurero por el conocimiento, ¿no? Que luego va a dar. Yo creo que Sarmiento, más allá de la creación de lo que todos sabemos, de las escuelas normales, de traer las maestras de la Escuela Normal de Paraná, las maestras de Estados Unidos, cuando él estuvo en su gobierno, ¿no? luego de Mitre,
había sido ministro en Estados Unidos con Mitre, multiplicó por 400 el presupuesto educativo. Eso nos dice mucho, ¿no? Y creó 800 escuelas. Nos está diciendo mucho de Sarmiento, ¿no? Desde el punto de vista educativo. Sí. Una cuestión que siempre se le ha cuestionado por allí es su visión eurocentrista, se diría hoy. También se suele sacar un poco quizás de contexto esa frase de que no había que ahorrar sangre de gauchos. ¿Qué puede decir en defensa de Sarmiento de eso? Bueno, con respecto a que no había que ahorrar sangre de gauchos, eso es una relación epistolar que tuvo con Mitre. No olvidó que fue funcionario de Mitre, ¿no? Pero no tenían la misma lógica de Mitre. Por supuesto que acá no hacemos una visión maniqueísta, bueno o malo, simplemente estamos relatando. También ha sido, y no ha sido promocionado como un gran genocida, porque si leemos lo que él escribía en sus periódicos, porque fue un gran periodista también, si leemos lo que escribió en sus periódicos, podemos distinguir un odio, pero recalcitrante al pueblo original, a los pueblos originarios, ¿no? Realmente un odio recalcitrante. Hoy no sería aceptado. Pero son las facetas, la faceta, ni hablar, la lucha que mantuvo hasta la derrota en Caseros con Rosas, ¿no? Y de Sarmiento, escritor, y esa obra fundante de la literatura y del periodismo argentino, que es Facundo. Es un protosociólogo, Facundo. Es un análisis. Yo lo contemplaría como uno, por eso digo protosociólogo, como uno de los primeros. Aunque no estaba constituido, se constituye la sociología como disciplina 100 años después en la UBA, pero realmente hay que leer el Facundo. Y yo cuando era profesor de las escuelas normales y eduqué por 30 años a los docentes, siempre instaba que lean el Facundo. Hay civilización o barbarie. Dime si no hay una grieta que viene de mitad del siglo XIX a la fecha, ¿no? Bueno, la última, Roberto, y un poco para sintetizar y con un sentido lúdico también la pregunta, ahora se está hablando, bueno, de reimprimir billetes, de cambiar las caras, siempre está la polémica por los próceres. Si tuviéramos que poner en una escala de billetes la cara, la figura de Sarmiento, ¿lo pondrías en uno de los de máximo valor, de los de menor valor? ¿No lo pondrías en ninguno? No. Si lo vemos desde el punto de vista del Estado, yo lo pondría en primer lugar, porque ha sido, más allá de sus dichos, de sus odios, ha sido constructor del Estado Nacional, no solamente en el periplo educativo, sino ha sido constructor desde el primer censo nacional 1869, donde descubrimos que el 71% de los argentinos eran casi... Sí, alrededor del 71 analfabetos y un 75% de pobres. Bueno, eso es obra de Sarmiento. Todo lo que sea ferrocarril, telégrafo, el primer telégrafo de Europa, todo el soporte técnico-científico desde la meteorología a la topografía fue obra de Sarmiento. Es decir, Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya, 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar. Apoyamos el crecimiento de la región con capacidad, trabajo y moderna tecnología. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo es la empresa líder en la fabricación de calderas, tanques y equipos petroleros. Yerubá Sociedad Anónima, proteínas animales de máxima calidad. Una empresa esperancina que exporta al mundo. Un terreno no es solo una fracción de tierra. Una casa es mucho más que algo material. Un local comercial no es solo un negocio. Detrás de cada propiedad existe un proyecto de vida y late un sueño. Bancho Inmobiliaria. La seguridad que da la experiencia. Supermercados, hoy más que nunca está a tu lado. Somos la forma de comprar diferente.
tu súper amigo. Centro Empleados de Comercio de Esperanza. Campo de deporte y recreación. Turismo. Ayuda escolar. Óptica. Enfermería y cursos de capacitación. Son algunos de los servicios que brinda a sus afiliados. Centro Empleados de Comercio. Avenida Córdoba 1710. ¿Sabías que en Facchini Revestimientos ahora podés encontrar sanitarios y grifería? Todo para baños, cocinas e instalaciones sanitarias. Calidad, sustentabilidad, diseño y repuestos de la mano de las mejores marcas. Por nuevas tendencias, Facchini, las mejores marcas. En Facchini hacemos que sonría tu casa. Edificio Eco 1. Primer edificio de Esperanza en utilizar energía solar. Departamentos completamente equipados, ubicados en pleno centro de Esperanza. Edificio Eco 1. Excelencia, confort y cuidado del medio ambiente. Una nueva forma de vivir. Diseño, Grupo BS y Ermi Arquitectura. El senador por las colonias Rubén Pirola te invita a participar de Banca Abierta, un espacio de debate y pensamiento colectivo para transformar ideas en proyectos concretos. Sumate a Banca Abierta en rubenpirola.com. Bueno, ahora sí vamos a ver si podemos establecer el contacto con el contador Pablo Olivares, economista, docente y consultor. Pablo, te saludo nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, Ariel. Ahora sí. ¿Se escucha bien? Ahora sí, ahora perfecto, Pablo. Bueno, mirá, tenemos una teleaudiencia expectante. Sabemos que sos docente, sos economista, como dijimos en la presentación, pero no sos mago, digamos. Pero bueno, ¿cuáles son las perspectivas económicas, Pablo, en el corto y mediano plazo? Bueno, en el corto plazo lo que se está viendo es una evolución macroeconómica del producto de la actividad económica, que ha rebotado respecto del piso que significó 2020 con la crisis de la pandemia de COVID, pero está un 3% la actividad económica por encima de lo que fue la cima del año 2019, que es el punto más alto previo a los registros que se tienen de febrero, que es el último dato del EMAE del INDEC, mientras que el devenir de la otra variable macroeconómica relevante en cuanto al nivel de precios, todos sabemos que viene con un crecimiento muy fuerte, que se ha acelerado en los últimos meses del año y donde, pese a que puede llegar a ser menor que la inflación de marzo o la inflación de abril, todos apuntan a que va a dejar un nivel promedio en el primer cuatrimestre de arriba del 5% mensual. Con lo cual nos está marcando una evolución un poco disociada entre una macroeconomía en términos de producción que se sigue recuperando respecto de lo que fue la pandemia, pero la evolución de los precios ensombrecen de alguna manera, pero no por una cuestión estética o si se quiere, porque es una novedad alternativa desde el punto de vista negativo, sino que crean expectativas de una posible desaceleración o de que esa recuperación en un momento encuentre cuellos de botellas, como por ejemplo el sector externo u otros elementos que hagan acelerar aún más el proceso inflacionario. Concretamente me estoy refiriendo al tipo de cambio y al incremento de ciertos precios regulados, como se está viendo, particularmente en esta semana, aprovechando que ya había comenzado el mes de mayo y que no entraría dentro de los registros de abril, se ve un incremento en el precio de los combustibles y hay expectativas respecto del tipo de cambio que no permiten anclar las expectativas, valga la redundancia, para la evolución del resto del año. Ahora, Pablo, te pregunto, para tratar de entender y comprender lo que está sucediendo. Todos sabemos que la inflación no deja de ser una herramienta de transferencia de recursos de los sectores más carenciados a los más concentrados de la economía. ¿Realmente el gobierno no la puede controlar o a lo mejor la inflación puede ser parte de un plan, de un reordenamiento económico? Mira, Ariel, la inflación, yo de hace tiempo propugno de que dejemos de mirar la inflación como una patología a la que no se le encuentra método para combatirlo. No es casual que de los años 80 hasta aquí todo el mundo prácticamente que ha querido controlar la inflación
tiene los instrumentos técnicos para hacerlo. Lo que aquí uno se tiene que blanquear o se tiene que asumir es que la inflación también tiene un rol que a veces le permite a los gobiernos en realizar política económica, y que la inflación viene a ser de una manera tácita lo que a veces no se quiere hacer o no se puede o no es viable hacer de una manera explícita desde la política económica. Concretamente, la inflación lo que permite hacer es un ajuste macroeconómico en el nivel del gasto agregado, puntualmente en la depreciación de los salarios, es decir, la pérdida de poder, lo que es pérdida de poder adquisitivo también es una reducción del costo laboral, y de alguna forma, de manera silente, los gobiernos apelan a que la propia inflación se encargue de hacer medidas que explícitamente no se bancarían o no se tolerarían hacer de una manera explícita. Por eso también hay una doble cara, es la inflación como fenómeno que ocurre y la inflación como fenómeno que la propia política económica apela sin hacerse cargo o sin mostrarla. Eso creo que es un costado que en Argentina no se quiere asumir, pero la verdad es que parte de la inflación no es porque no haya pericia para controlarla, sino que cumple un rol dentro de la propia política económica, un rol de, insisto, ajustar el gasto agregado, reducir el costo laboral, reducir el peso de los salarios, ya sea en la actividad privada como también en la actividad pública, y al mismo tiempo le permite al gobierno que, en vez de hacerse cargo de un ajuste nominal en la economía, buscar un enemigo exógeno, externo, alguna excusa de ocasión, como la guerra de Ucrania, como los formadores de precios y como tantas otras excusas que a veces a los gobiernos les viene cómodo asumir. En estos tiempos y en este tipo de contextos siempre aparecen los cantos de sirena, discursos que se reiteran a lo largo de la historia, en el sentido, Olivares, de la necesidad de achicar el Estado. Algunos dicen hacerlo más eficiente, otros directamente plantean reducirlo a la mínima expresión. ¿Pensás que pasa por ahí el problema o hay otras variables que habría que revisar? No. Creo que es una minimización, es una visión demasiado minimalista pensar que el problema de la inflación o que el problema económico argentino pasa por el sector público, que por cierto es parte del problema, es parte de tener un sector que no tiene niveles de productividad comparables con otros países, como tampoco lo tiene el resto de la economía argentina. Creo que es de alguna manera es casi un mecanismo de expiación que no es único de estos tiempos, sino que, digamos, lleva muchos años el sector público como chivo expiatorio de preferencia de muchos sectores para echar la culpa de los problemas económicos argentinos. Es un sector más. Creo que el ordenamiento del sector público en cuanto a su posibilidad de sostenimiento, no estoy hablando de déficit o superávit, sino la posibilidad de no depender del financiamiento externo, del endeudamiento externo, ni de la emisión monetaria para funcionar. Creo que es una cuestión muy esencial. Por un lado está la cuestión de la eficacia de los servicios que presta el Estado, es decir, que sea un Estado que preste servicios de calidad, que cumpla con su cometido, y por otro lado que sea un Estado que pueda sostenerse sin necesidad de tres cosas: una emisión que genere tensiones inflacionarias, un endeudamiento externo de una deuda que ya es insostenible en términos de como deuda externa, y tercero, de una presión fiscal que ahogue al sector privado. Ese creo que es el principal desafío que pasa por el sector privado. Por un lado, que gane calidad en términos de su eficacia a la hora de prestar servicio, y por otro lado, que no dependa de un financiamiento que es insostenible, como el endeudamiento externo, o que es nocivo, como el financiamiento vía emisión monetaria o vía una presión fiscal que hace que muchos sectores productivos no puedan subsistir. Contador, otra consulta que tiene que ver con un tema que a mí sinceramente a veces me sorprende que no se ponga en el centro de la mesa, que es el tema del IVA en la Argentina, que bueno, todos recordamos, no hace tantos años era del 13%, después se pasó en tiempos de Cavallo, ministro de Economía, como una excepcionalidad al 18%, al poco tiempo saltó al 21% y allí quedó. Y como se dice siempre, bueno, es un impuesto que en realidad es regresivo, porque lo paga igual quien compra un kilo de pan, un litro de leche, o quien compra, por ejemplo, un vehículo de alta gama. ¿Habrá posibilidad de revisar en la Argentina el tema del IVA en algún momento?
creo que revisar no solamente el tema del IVA, el problema del sistema tributario argentino en términos agregados es la multiplicidad de tributos que recaen sobre a veces los mismos actos, los mismos hechos. Si fuese el problema que del 21% del IVA, cuando uno puede ver otros países, tienen impuestos similares, inclusive el IVA tiene algo de virtuoso, que es un impuesto que recae sobre el valor agregado y que no es acumulativo. Entonces, uno paga más en términos de si agrega más valor y proporcionalmente al valor que agrega. El problema no creo que esté tanto en el 21%, sino que es cuando uno se pone el IVA en contexto con la multiplicidad de otros tributos que recaen sobre las mismas operaciones económicas, como en el caso de ingresos brutos a nivel provincial y también la tributación municipal, pero al mismo tiempo tiene otros tributos que, por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, creo que como ejemplo de algo totalmente distorsivo más que el IVA, es pensar que el tercer tributo nacional hoy es el famoso impuesto al cheque, que nació como un impuesto de emergencia para ser tomado a cuenta de lo que de que el contribuyente tenía que pagar de IVA o ganancias y se transformó en un impuesto más. Entonces, a lo que voy es que el sistema tributario hoy no es el problema de un impuesto qué presión tiene, sino que el sistema en su conjunto tiene una presión alta y al mismo tiempo sobre determinadas operaciones recaen más de un impuesto y de más de una jurisdicción. Es decir, sobre una operación recae el IVA, recae ingresos brutos, recae el derecho a registro de inversión, recae el impuesto al cheque y también impuesto a las ganancias. Entonces, cuando uno analiza determinadas actividades, se encuentra no solamente con presiones tributarias altas, sino presiones tributarias muy diferenciales según el tipo de actividad. Entonces, a veces quien está a cargo de una empresa está más tiempo dedicándose a pensar cómo reducir la carga tributaria o a qué producir para pagar menos impuestos dentro de la propia ley, o también a cómo manejar lo financiero para perder lo menos posible con la inflación, cuando en realidad toda su cabeza debería estar pensando en cómo innovar y cómo producir de la mejor manera. Pablo, hasta aquí charlamos bastante de temas técnicos, de temas estrictamente económicos. Te hago una pregunta más política, si se quiere, también en base a tu experiencia. Ante esta coyuntura y este panorama económico, ¿cómo están plantados, cómo los ves hoy a los municipios y comunas, que son las unidades políticas más pequeñas, como se dice siempre, las que primero tienen que poner la cara en lo cercano, en lo inmediato, ante el vecino, ante el ciudadano, y que indudablemente en este momento económico por ahí a duras penas pueden cumplir con sus funciones básicas? Los municipios y comunas hay que separar dos cosas. Vienen atravesando desde hace décadas un problema de tipo estructural, es decir, que sus recursos, las necesidades a las que deben atender por ser el primer nivel de atención de las demandas sociales y porque es la que el ciudadano en su cada vez más, necesidad de atención, porque las necesidades se incrementan, porque la propia evolución del ser humano también crecen nuevas necesidades para atender, pero al mismo tiempo otras situaciones acuciantes, como el caso de seguridad, como el caso inclusive de la propia pobreza que demanda cuestiones elementales como nutrición. Entonces, se ven agobiados por mayores demandas por parte de los ciudadanos y al mismo tiempo eso no va acompañado de los mayores recursos, no fue acompañado de los mayores recursos para atenderlo. Eso hizo que los municipios hayan ido perdiendo a lo largo del tiempo la capacidad para la inversión. Entonces, lo que nos encontramos ya desde hace décadas son ciclos donde los municipios logran un determinado equilibrio para prestar los servicios, con momentos donde ni siquiera le alcanzan, están en desequilibrio para prestar los propios servicios, pero lo que sí ya se ha perdido hace tiempo es la capacidad de realizar una inversión con recursos propios municipales. Concretamente lo que atravesamos hoy es que luego de la pandemia los municipios en general en la provincia de Santa Fe han podido recuperar su equilibrio financiero, pero para prestar sus servicios habituales y pasar sin grandes inconvenientes o sin grandes sobresaltos desde el punto de vista financiero para atender sus compromisos operativos. Pero estamos lejos todavía de que los municipios puedan recuperar una capacidad para llevar adelante un proceso de inversión en aquellos proyectos urbanos de mediana escala, siquiera no estoy hablando de gran escala. Contador, la última para no abusar de su amabilidad y volviendo un poco a la macroeconomía, ¿cuál es su visión particularmente del acuerdo alcanzado por nuestro país recientemente con el Fondo Monetario? ¿Hay posibilidades de que la Argentina cumpla con las metas allí propuestas?
o hicimos un poco como el borracho que jura que no va a volver a beber y a la primera de cambio aparece abrazado a la botella? Por las condiciones en las que se firmó y lo que se terminó firmando, estoy más cerca de la última de las hipótesis que planteaste, Ariel. Creo que el acuerdo con el Fondo Monetario no es un acuerdo de compromisos en firme por parte del Fondo Monetario respecto de la refinanciación de la deuda, sino que es un compromiso de puntos muy críticos, muy delicados de cumplir, y que al mismo tiempo el cumplimiento trimestral de esos objetivos dispara desembolsos del fondo que permiten a la Argentina evitar el default trimestre tras trimestre, con lo cual es tan delicado o tan complicado el acuerdo que se firmó que los compromisos son muy demandantes. Por ejemplo, acumular 5.800 millones de dólares en reservas netas en este año, cuando en realidad no se llegó a acumular ni siquiera 1.000 todavía, controlar el gasto, reducir los subsidios, con lo cual, al no cumplir en un determinado trimestre, la consecuencia inmediata directa es que el Fondo Monetario no desembolsaría para que nosotros podamos pagarle, y de esa manera podemos entrar en default. Entonces, los requisitos o los compromisos asumidos tienen un nivel de criticidad desde el punto de vista de la tolerancia social que es necesario, que la verdad ponen en forma constante en un equilibrio muy inestable entre poder cumplir con el fondo y poder sostener la gobernabilidad social del país. Por lo cual, la verdad, no soy muy optimista respecto de las posibilidades de cumplir en trimestre tras trimestre hasta la finalización del horizonte de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo sostener una gobernabilidad mínima desde el punto de vista de clima social. Contador, ha sido una charla muy completa y muy didáctica. Muchísimas gracias, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias a vos. Muy bien, la palabra del contador Pablo Olivares, economista, docente, consultor, haciendo un análisis profundo de distintas variables económicas y las perspectivas en el corto, mediano y largo plazo a nivel nacional. No se vayan, luego de la pausa, un breve corte comercial, conversamos con integrantes de UCOES, Diego Baigorria y Mariela Ceruti, sobre todas las problemáticas que atañen al comercio, en este caso en nuestra ciudad. Química, trayectoria, seriedad, investigación, desarrollo, compromiso, el mejor resultado, calidad, procesos y productos certificados. World Química, una empresa confiable en armonía con el medio ambiente. Una obra muy importante para Esperanza ya está en marcha. Se abrió la licitación para la reconstrucción de la Ruta 70. Se construirán carriles de sobrepaso, se pavimentarán las banquinas de ambos lados y las calzadas existentes. Se renovarán los pasos urbanos y se construirá una nueva ciclovía desde calle Jansen. Una obra histórica que ya dio su primer paso. Una obra que potencia el futuro de Esperanza y jerarquiza el corredor vial. Municipalidad de Esperanza. Con obras construimos un mejor futuro. Están abiertas las inscripciones para la capacitación SEIT 2022, auspiciadas por la Unión UCOES, en 5 meses de duración, cursando una vez por semana. Además, enseñanza personalizada, certificaciones de validez nacional, vacantes limitadas. Hacete socio del Club del Barril. Conocer nuestras ofertas en vinos finos y otras bebidas. Casa Engler, distribuidor oficial
General Paz 2759. Consultas 420-515. En Universo, deja tu casa como nueva, con un 35% de descuento en colores preparados Recuplast, revestimientos Casadeco y Realis. Además, 25% off y 12 cuotas sin interés en impermeabilizantes. Tenés Universo, tenés todo. Boco Automotores. Venta de unidades 0 kilómetro, usados con garantía en todas las marcas. Servicio, gestoría, repuestos. Amado Franco 1049, teléfono 421-428. Con honestidad y transparencia, defendemos lo nuestro en beneficio de la comunidad. ANSAFE Las Colonias, educación de calidad y para todos. Jimena Sen, diputada provincial. Sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe, unidos y en marcha junto al trabajador de la energía eléctrica por el bienestar de la familia lucifuercista. Pedro Fernández, secretario general. Seguinos en nuestras redes sociales como Luz y Fuerza Santa Fe. Bueno, último bloque de nuestro programa y recién recibiendo a los primeros invitados y únicos de esta noche en piso, Diego Baigorri y Mariela Ceruti, integrantes de UCOES, para charlar de las múltiples problemáticas del comercio local, una actividad que es esencial para el desenvolvimiento diario, cotidiano de la ciudad. Diego, Mariela, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, hay muchísimos temas para charlar, tela para cortar. Bueno, escuchábamos la nota antes con el contador Pablo Olivari analizando un poco el momento económico en la macroeconomía, pero en lo micro, en lo cotidiano, en el devenir diario de la ciudad, Diego, ¿qué es lo que ustedes están advirtiendo, palpando de la situación general del comercio en la ciudad? Lo más preocupante, acuciante hoy, es la falta de estabilidad en los precios. O sea, no se puede estar en un comercio minorista, estar cambiando precios 2 o 3 veces por semana. También a eso agregarle no solamente la variable de precios, sino la escasez de los productos. Hay productos que ni siquiera las terceras marcas se consiguen. Y volvemos de vuelta a lo mismo. O sea, lo escuchábamos a Olivares hablando del proceso inflacionario y una de las patas es justamente eso, la falta de producto. Hay poca oferta para tanta demanda. Y eso hace seguramente que en un país donde la producción funcionaría sin capacidad ociosa, que funcionaría a pleno, el abastecimiento de productos haría que por lo menos el costo se mantenga estable. Charlábamos con vos el fin de semana de que el problema que tiene el comercio es que por allí no hay precios de referencia, digamos. Es un poco lo que hablábamos, en muchos rubros no hay precio de referencia, el mismo producto, ella seguramente lo va a poder especificar mejor que yo, pero en el rubro neumáticos, por ejemplo, es abismal la diferencia que hay entre un lugar y otro, y ni hablemos de la diferencia que hay cruzando a otro país, acá cerquita, nomás a Paraguay, donde el costo es 4-1, o sea, la gente, como antes íbamos quizás algunos a Chile a buscar electrodomésticos, hoy la gente va a cambiar cubiertas a Paraguay. Realmente una cubierta que vale 120.000 pesos por unidad y cuando tenés que cambiar las 4 son 500.000 pesos, bueno, el costo allá es 4 veces menor. También me decías, conversando el fin de semana, que sabíamos que íbamos a mantener esta entrevista periodística, que otra preocupación del comercio ya no es tanto solamente la venta, la cobranza, sino también el mantenimiento del stock, ¿no? No perder stock, porque en este momento puede ser algo grave. Sí, hoy volvemos a lo mismo, el tema de reponer la mercadería no es fácil, no solamente porque no tenés precio, ni siquiera la posibilidad de acceder a crédito. Antes te estoqueabas con 30, 60, 90, 120 días de cheque, hoy eso no existe más, te lo puede confirmar cualquier comerciante. Pero los problemas históricos del comercio son la venta ilegal, la venta informal, la presión tributaria que tiene. Hoy un producto que paga ingresos brutos, quizá lo paga hasta 4 veces el mismo impuesto, el mismo producto. Entonces, cuando tenés un cúmulo de situaciones que hacen que la actividad sea inviable, cuando realmente la querés hacer por derecha o totalmente en regla, como se dice. Hoy prolifera la venta informal a través de redes, a través de vendedores ambulantes que ni siquiera están registrados. Ya vamos a desgranar un poquito más ese tema, que hay algunas cuestiones para conversar puntualmente, pero bueno, antes para no irnos de la cuestión, quería preguntarle a Mariela, que maneja un poco ese tema,
en UCOES. Bueno, Mariela, esta semana aumentó el combustible, hubo aumentos de peaje en la zona, lo que decía Diego, lo que sale una cubierta, una batería, todo lo que es logística, lo que es transporte para el comercio, es un factor clave, ¿no? ¿Cómo lo están analizando? Y sí, incide mucho, pero creo que estamos acostumbrados a conformarnos también, porque hoy en día tenemos que decir, bueno, por fin aumentó y se puede conseguir, porque también otra de las dificultades es, como decía Diego, conseguir. No hay cubiertas, no hay repuestos, no había combustible en las estaciones de servicio. Entonces todo eso lleva a una irregularidad que las pocas estaciones que tenían lo cobraban más de lo que valía, no con tarjeta, no con el sistema de las petroleras, entonces se limita más. Y todo eso hace que se vaya a un plano informal donde no se puede reflejar el aumento, a lo mejor en las tarifas. Hoy en día que digamos, bueno, aumentó, entonces ya sabemos que el precio es este, aunque es distinto en todo el país, pero el precio es este, por lo menos se puede tener una visión. Pero mientras no hay una regla clara o donde no se sabe si aumenta o no aumenta, tampoco se puede trabajar. Todo lo que es logística y transporte hoy es un componente muy importante dentro del costo final de un producto. Sí, seguro, sí. Igualmente el país, por suerte o no, es muy extenso y entonces hay muchas diferencias de precio entre un lugar y otro, ya sea en los productos que traen para comercializar como en los insumos mismos. Ahora, eso quería preguntar, que Diego recién hacía referencia y lo charlábamos con él también días atrás. A mí me sorprende, yo me confieso, digamos, soy un defensor, siempre digo, del comercio local, más allá de las campañas de concientización y demás. Creo que tenemos que darnos una mano entre todos, digamos. Pero el rubro que mencionaba Diego recién, cubiertas, ¿sí? Cambio de cubiertas. Hace poco me tocó hacerlo y la verdad, sinceramente, viendo los precios me tuve que ir a Santa Fe porque la diferencia es abismal. ¿Por qué tanta diferencia? Y bueno, seguramente es por la concentración de ventas, digamos, a mayor escala de venta se puede bajar un poco el precio. Y a la vez, como vos decías antes, influye mucho la logística y el que el producto llegue al lugar porque no son para todos los mismos costos. En cada provincia el combustible es distinto, en cada provincia la revisión técnica es distinta, el costo. Entonces todo influye en el producto final. Diego, hablabas, volviendo a lo que charlábamos recién, de algunas de las preocupaciones del comercio local. Bueno, el tema de la venta ilegal, decías, la venta ambulante. Algunos concejales han tomado cartas en el asunto, están planteando medidas restrictivas. ¿Ustedes lo ven como un tema prioritario? Nosotros hace 4 años que anualmente le venimos presentando una serie de propuestas al Ejecutivo como para que de alguna manera defina una situación. En este año también lo hemos hecho con el Consejo. Estamos pidiendo un estricto control de la venta informal, sea ambulante o no. Pueden ser puestos que se instalen también, lo que comúnmente llamamos las saladitas. Pero hoy vemos, y me toca personalmente porque tengo un local sobre Ruta 70, hoy vemos entrar camionetas con gente que se bajan con, de alguna manera, bolsos y no sabemos si son vendedores ambulantes. Y después nos enteramos que pasan cosas desagradables. Entonces, habría que un poquito tamizar la situación. A nadie se le está prohibiendo de alguna manera o se le está pidiendo que se le prohíba trabajar, pero siempre bajo un marco, el marco que le quieran poner. Al Consejo hace 3 meses le volvimos a llevar esta propuesta, la tomaron los 7 concejales, donde no solamente le pedíamos la extensión horaria de bancos de atención al público, o sea, no puede ser que a las 12:15 los bancos nos cierren la puerta en la cara, cuando realmente tenemos que atender a nuestra gente y después ir al banco a hacer los depósitos o las extracciones, lo que tengamos que hacer. Entonces, si en otras localidades pueden trabajar hasta las 13:30, 14 horas con atención al público, ¿por qué en Esperanza no lo podemos hacer? Bueno, Esperanza es una ciudad que tiene algunas ventajas competitivas, sobre todo en el microcentro de la ciudad, donde está concentrada la actividad bancaria. Otra de las cosas que le pedimos es la atención todos los días hábiles de la delegación de AFIP. No puede ser que todos los trámites hay que ir a Santa Fe a hacerlo. Y eso es otra cosa que se ha perdido. Y lo que sí hemos pedido que se instaure, se recupere, porque estaba en algún momento en funciones, el registro de vendedores ambulantes. Porque eso hace lo que
una persona que es vendedor ambulante pase de ser un vendedor informal a un vendedor ilegal. Entonces, lo que estamos pidiendo es un marco de contención como para que el esperancino que quiera salir a vender sus productos realmente pueda hacerlo con un mínimo control. Si vende alimentos, si elabora alimentos, tenemos que saber en qué lugar lo hizo, bajo qué normas de seguridad, de salubridad. O sea, nosotros veníamos haciendo un trabajo con la gente de ASAL del municipio, hasta antes de la pandemia, donde había 390, repito, 390 lugares de elaboración de alimentos no regularizados. Se hizo un programa que se llama Promupe, se regularizaron unos 30, 40, pero seguimos teniendo más de 300, donde no hay ningún tipo de control. Entonces, lo que estamos pidiendo es que el municipio, de alguna manera, a través del Consejo o a través de la ordenanza actual, haga los controles y fiscalice lo que tiene que fiscalizar. De nada sirve que 7 concejales levanten la manito y digan, se prohíbe la venta ambulante, y vamos todos a poner el cartel para disuadir que venga la gente de afuera a vender. De nada sirve si después nadie los controla. Lo mismo pasa con el sistema actual, con la famosa CISA por venta ambulante. Si uno mira, y sale públicamente en el boletín municipal, si uno mira es irrisorio. Hay meses que se entran 400 pesos de CISA. O sea, no se le cobra a nadie. Y realmente proliferan los vendedores cada vez menores, cada vez más de alguna manera prepotentes en el trato. Hemos tenido muchas quejas, de, sobre todo mujeres que tienen locales, que son de alguna manera prepoteadas por estos chicos, que en la necesidad quizá de vender o no, de alguna manera tratan mal al que está tratando de ganar el mango y para poder tributar lo que hay que tributar todos los meses. Baigorra, recién en una respuesta anterior rozó el tema que tiene que ver con la cuestión financiamiento, tarjetas de crédito. Eso también es otro tema en sí mismo, ¿no?, que debiera ser analizado por las autoridades. Sí, esa es otra de las cosas a las que hablábamos con Mariela permanentemente. O sea, hoy un producto de un cierto valor, hablábamos de una cubierta. Quizás para mucha gente es cara, pero si tuviera una línea de créditos para poder financiarse a un costo razonable, sería más accesible. O sea, hoy estamos hablando de un costo financiero total con tarjeta de crédito de más de un 100% cuando pagas un mínimo. Entonces, estamos hablando de que un producto que vale 100.000 pesos, pagándolo en 12 meses va a pagar 120.000 pesos de interés. Cualquiera de nosotros puede abrir el home banking en su celular y fijarte que tenés un crédito preacordado, te dicen el monto y todo, y cuando lees abajo te dice tasa nominal 76%, y abajo costo efectivo final 110, 108, entonces no es viable que nadie con una actividad realmente productiva, pero en situación formal, pueda devolver ese crédito. No hay forma. Te pregunto, para después, también otra interrogación para Mariela, por dos medidas concretas gubernamentales, la billetera Santa Fe, que al principio generó, yo diría, como una euforia, digamos, ¿se frenó el impulso inicial? Billetera Santa Fe es una de las herramientas que de alguna manera vino a fomentar el consumo tan alicaído durante la cuarentena. Quedó chica, quedó corta, el reintegro nunca se actualizó, sigue siendo de 5.000 pesos. Hay rubros que directamente ni les sirve, es rubro construcción, un reintegro de 5.000 pesos. La inflación se lo comió. Es lo mismo que la nada. Y realmente ha traído algunos inconvenientes con la recategorización de muchos comercios que han adherido a Billetera Santa Fe, que han facturado con Billetera Santa Fe, pero que además han tenido que abrir hoy una cuenta con cargo en Billetera Santa Fe, porque durante 6 meses no tenía ningún costo, pero después sí empieza a tener un costo razonable. Entonces te vas a encontrar con que el nuevo Banco de Santa Fe hoy tiene 30.000 cuentas más habilitadas y tiene 1.550.000 usuarios de una tarjeta, que es una tarjeta de crédito, de débito, perdón, virtual, donde cada operación que se hace tiene un costo. Si usted va con la Billetera Santa Fe a hacer una compra en un comercio, la paga con QR, le van a descontar el 0,6% al comerciante. Si paga con tarjeta de débito adherido a Billetera Santa Fe, le van a descontar el 1,99%. Imagínese eso, en 1.500.000 billeteras, a 5.000 pesos de reintegro, estamos hablando de un reintegro de 7.500 millones de pesos mensuales.
Eso es un rojo para la provincia que aporta el 85% de ese reintegro. De esos 7.500 millones, el 85% lo aporta la provincia. El otro 15% lo aportamos los comerciantes. Y con respecto a la medida del Gobierno Nacional de controles de precios, pensando que con eso se puede controlar la inflación, ¿cómo lo ven ustedes? Realmente no sirven. O sea, no han podido controlar el precio del combustible, te lo aumentan entre gallos y medianoche. O sea, no sé a qué apunta el gobierno queriendo hacer medidas que realmente fracasaron siempre. Acá la única manera que hay, me parece un poquito, aportando a lo que decía Olivares también, es empezar a tomar medidas de reducción de gasto, pero del gasto político, no del gasto social. Estamos hablando de gente que no ha dejado de tener sus choferes, no ha dejado de tener sus 30 asesores, no ha dejado de tener un montón de prebendas, ni siquiera de aumentarse exageradamente sus salarios cuando el resto de la población no lo pudo hacer. Ningún privado puede decir yo quiero ganar el 30% más y hacerlo. Entonces, eso hace un poquito que el sector privado también sufra las consecuencias del no achicamiento del Estado y que cada vez tenga que aportar más para mantener un Estado que si fuera eficiente nadie se quejaría. No me interesa a mí cuánto gana un funcionario si realmente es Messi en lo suyo. Pero no tenemos ningún Messi en todo el gobierno. Hubo un presidente anterior a este gobierno también que decía que el problema de la inflación, si no lo solucionaba, marcaba la inoperancia del gobierno. Ese mismo presidente perdió las elecciones. Estamos en otro partido, pero tiene el mismo problema. O sea, no es una cuestión seguramente de inoperancia, es una cuestión que me parece que 4 vivos se están comiendo la torta. Bueno, vamos a aprovechar los últimos instantes de la entrevista para charlar un poquito de lo que es la actividad en el ámbito gremial, comercial de UCOES, de lo mucho que están haciendo por el comercio local. Mariela, sé que las mujeres están teniendo una participación y un empuje muy grande dentro de UCOES. Sí, surgió una oportunidad de formar el grupo de mujeres, porque bueno, se daba que en las reuniones de comisión o en las reuniones de UCOES éramos más mujeres que hombres y bueno, siempre... la mujer tiene el detalle, tiene otra impronta, otra energía para preparar las cosas y bueno, entonces a partir del año pasado, justamente para el mes de la mujer, surgió la idea de formar una subcomisión de mujeres comerciantes y bueno, abrimos la convocatoria, la verdad que en un primer momento se sumaron 20 personas, 20 mujeres y de ahí seguimos participando, nos reunimos todos los martes en la sede de UCOES y bueno, charlamos mucho sobre la vida comercial, sobre las actividades y nos preocupa un poco, bueno, el tema de seguridad, como ya sabemos, de la mujer que está al frente del negocio, de estas cuestiones que decía Diego antes, de tener que enfrentarnos a gente que viene de afuera, que por ahí no toma bien si vos no le compras algo. Bueno, las cosas que vive todo el mundo en Esperanza, que antes no se veía y ahora ya es normal. Y bueno, conversamos mucho y también nos preocupa un poco capacitarnos. Por eso esta iniciativa de los cursos que van a empezar ahora tuvo tanta repercusión, porque realmente... Bueno, con esto de la pandemia se había perdido un poco la presencialidad y no había tanta predisposición a hacer cursos virtuales. Entonces, bueno, es una buena oportunidad para que se aproveche. El costo es muy bueno, hay diferencia de precios para los socios y es una oportunidad para capacitarnos, mujeres y hombres obviamente, todos los que quieran, pero lo propusimos desde la subcomisión de mujeres y bueno, se está llevando a cabo. Nuestra teleaudiencia habrá podido apreciar algunos detalles en el spot publicitario que veíamos en el corte, pero bueno, Diego, ¿qué podemos sintéticamente comentar de lo que es esta parte de capacitación? Yo creo que es un salto de alguna manera que tenía que dar UCOES, un salto cualitativo, que realmente es abierto a toda la comunidad, que tiene un montón de ventajas en el sentido de que es una salida laboral inmediata, en 5 meses termina el curso y ya tenés un oficio, y para el cual no hace falta algo muy importante para decir que no hace falta tener el título secundario aprobado. O sea, lo puede hacer cualquier persona que tenga ganas
interés de hacerlo y un conocimiento básico. La primer tanda de 50 alumnos ya se cumplió, ya está de alguna manera colmada. Los cursos que más se han completado son marketing digital, diseño gráfico, programador de páginas web, reparador de PC y cámaras de seguridad, pero también se han incorporado muchos a los cursos virtuales, donde tenemos auxiliar de enfermería, auxiliar de gerontología y realmente reparadores de PC. Y realmente creemos que un poco nos va a dar ese salto que nos faltaba para que la gente no solamente no tenga como de alguna manera los que estuvimos apoyando al comercio en las marchas o los que hemos generado eventos que son los que sustentan nuestra institución, porque no tenemos aportes más que la cuota societaria, entonces tenemos que generar nuestro propio ingreso para poder seguir. Esto en articulación con instituciones educativas, digamos, que tienen experiencia en la materia. Esto viene a través del Centro de Estudio Informático y Tecnológico y CEIT. La verdad que a través de los centros comerciales, colegas y amigos de UCOES, venimos compartiendo esta experiencia. Yo ya los conocía, a los muchachos, estaban trabajando en Laguna Paiva, ahora están en San Jerónimo, San Vicambe, La Esperanza y estaban por empezar en San Carlos Centro. Por eso empezamos un día acá, un día allá, un día allá, porque realmente sabemos que es gente honesta, que es gente que las certificaciones tienen validez nacional y que hasta el curso de criminalística que me preguntaron un par de muchachos de la policía si venían avalados, se les mostró la certificación de que tienen su aval. ¿Querías agregar algo sobre esto, María? Sí, una característica importante también es que son los grupos reducidos, personalizados, donde nos vamos a encontrar con gente que nos vemos todos los días y poder evacuar cualquier duda que tengamos y cualquier cuestión que vaya surgiendo. Si no tenemos computadora, el centro también nos provee de computadoras y bueno, también la posibilidad de trabajar directamente con el profesional sobre nuestra realidad, digamos, para el comercio, por ejemplo, en mi rubro que es muy específico, es muy difícil hacer una publicidad en una red social, entonces es interesante aprovechar eso porque va a ser un grupo reducido y muy personalizado. Bueno, la última para finalizar, Diego, centros comerciales a cielo abierto. Nos quedó tocar ese tema. Bueno, en las últimas semanas hubo algunos avances en la materia. ¿Tiene sus ventajas y sus desventajas? ¿Ustedes cómo lo toman? Es un paso que había que terminar en Esperanza. Hace muchos años que se venía hablando del primer centro comercial. Primero era a cielo abierto, ahora es centro comercial abierto. Pero hace 3 años que nosotros le venimos poniendo también la impronta nuestra y somos bastante ejecutivos en eso. No buscábamos, ¿viste?, el vericueto como para prorrogar una decisión. Entonces, de alguna manera, aprovechando que el año pasado se reglamentó la ley en el Senado Provincial respecto a la llegada de fondos para el fomento de esos centros comerciales, dijimos, bueno, este es el momento, por lo menos, de empezar a hacer actividades comerciales dentro de un periodo, de un radio que se llama Paseo Plaza Centro, y que realmente hay que comunicárselo muy bien a la gente, porque en principio se le ofreció una charla técnica sobre veredas, sobre de alguna manera franjas verdes, sobre cartelería, sobre señalética, pero esto es mucho más ambicioso. Esto es un ambiente de compras donde realmente recuperemos a la gente que se fue de Esperanza, como vos bien decías, a Santa Fe a comprar sus productos, recuperar a la gente que se fue y atraer gente de otros lados que dejó de venir. Eso por el lado bueno. El lado que por ahí tenemos que de alguna manera canalizar y verlo bien es, lo estamos de alguna manera llevando adelante o gerenciando entre 3 patas, las 2 instituciones gremiales empresarias, o sea, UCOES y la otra, y el municipio local a través de la Secretaría de la Producción. Entonces, todo ese andamiaje tiene que funcionar y tenemos que estar bien consensuaditos entre todos para que no haya ningún tipo de discusión. Lo que se está ahora, de alguna manera, viendo es en prolijar los pedidos, los aportes que se van a hacer, a qué se van a destinar y que realmente eso llegue en tiempo y forma, porque con el costo inflacionario que hay hoy, pedir un aporte para hacer una obra el año que viene no tiene sentido. Bueno, Diego Marila, muchas gracias por su presencia, por su visita. Sabemos que UCOES tiene diversos integrantes con distintos perfiles, competencias, así que vamos a aprovechar periódicamente para ir charlando con cada uno de ellos. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. A ustedes por la invitación.
Gracias a ustedes por la sintonía de siempre. Será hasta la semana próxima.